Bienvenidos, el día de hoy vamos a platicar acerca de la teoría política y México. El desarrollo de la teoría política en México es reciente, pero importante para poder analizar y entender mejor los procesos políticos y económicos de nuestra sociedad. La construcción conceptual es importante en los estudios sociales, pues nos permite contar con herramientas explicativas y varias perspectivas interpretativas, que ofrecen una gran variedad de características y tendencias posibles de un evento. De igual manera, nos permite idear y conformar nuevos conceptos idóneos de los procesos de un país, una religión o una estructura mundial y poder plantear políticas públicas adecuadas a una realidad específica. Hablemos entonces de México en el siglo XX. El objetivo de los gobiernos revolucionarios fue la constitución institucional jurídica de la economía y la política del Estado mexicano y la organización social. Se creó el Banco de México, se inició la expansión carretera, se invirtió en la educación. En el tema político se crearon nuevos partidos, se creó también a partir de 1932, cuando la economía mejoró, el corporativismo con la Confederación Nacional Campesina, que hasta hoy sigue en pie, y la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y surgió el Sindicato de los Ferrocarrileros. Con ello, el Estado se consolidaría. La teoría política en México como herramienta plural analítica y reciente su desarrollo está vinculado con el acontecer político del país. También se ha llevado a cabo la formación institucional jurídica de la economía y la política, asimismo los principales análisis teóricos en base a las teorías en derecho, los estudios jurídicos del Estado o la historia de las ideas políticas. Es así que esta perspectiva dominó la argumentación y la caracterización del recién formado Estado de México posrevolucionario, que se conceptualizaba como un Estado jurídicamente constituido, con la negociación de todas las fuerzas sociales del movimiento armado reflejada en una constitución en 1917. En los años 60 se incrementó el gasto gubernamental para reducir las disparidades de ingreso y se crearon más empresas paraestatales, lo que llevó a un aumento considerable de la deuda externa. La política era predominante del autoritarismo del partido en turno, a pesar de que hubo entre 9 y 10 partidos políticos en los años 70, surgió la guerrilla y se desarrollaron más los grupos ambientalistas. En el segundo lustro de la década se petrolizó la economía debido al descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros. Sin embargo, los gobiernos de estos años se vieron afectados por la caída de los precios del petróleo en 1973 y 1981, la contracción de los mercados internacionales y el incremento de las tasas de interés a principios de los años 80, donde el Estado mexicano entraba en crisis y la política social fue la más dañada en ese entonces. En este contexto se instauró la ciencia política como disciplina académica a mediados de los años 50 en el siglo XX e inicios del desarrollo de una teoría política. En los años 60 y 70, con el triunfo de la Revolución Cubana, el marxismo se adueña de las investigaciones mexicanas y su análisis proviene más de la parte social. Pero el contexto político de México también coadyuvó para que el marxismo se consolidara. Pues ya a mediados de la década de los 70, las características del Estado fueron el autoritarismo, la antidemocracia, el presidencialismo, el corporativismo, con un auge de movimientos de trabajadores y políticas incompletas hacia el campo. Eran escasos los estudios de otras perspectivas, pero se presentaron las reflexiones políticas históricas para comprender las características de un Estado dominante. Algunos de los cambios ante la debilidad del Estado fue precisamente la crisis del modelo desarrollador y la economía basada en el petróleo de la década de los 70, cuando termina con el incumplimiento del pago de la deuda externa y con ello entrada a los problemas de Estado benefactor y toda su política social. A partir de estos momentos se implementó una serie de reformas económicas, políticas para estabilizar la economía del país, donde el gobierno mexicano
Inicia la venta de empresas paraestatales para disminuir el gasto gubernamental, equilibrar la balanza de los pagos, renegociar la deuda externa, detener la contracción de la producción y diversificarla, contener el aumento de la inflación, controlar el déficit fiscal, mantener una moneda estable e ir disminuyendo la política comercial proteccionista. A mediados de los 80 se inician algunos acuerdos para liberalizar el comercio en algunos productos. En este contexto, para la teoría política, fue el momento de una eclosión de temas gubernamentales y públicos por estudiar. Ante una clase media y un empresariado afectado por la crisis, los temas por investigar serían los asuntos electorales, los partidos políticos, la crisis de representatividad del Estado, la democracia. Estos dos últimos temas se vinculan con los problemas sociales desatendidos por el gobierno. Ya al inicio de la década de los 90 se presentan avances de la pluralidad política del país. El Estado continúa con la privatización de empresas paraestatales, se hace la liberación del sector financiero, se crea el Instituto Federal Electoral, se reorganizaron los programas sociales, dando preferencia a las zonas urbanas, continuando con la fórmula clientelista y corporativa, se eliminan los subsidios al campo y en el año de 1994 fue complicado para el Estado. ¿Por qué? Pues se produjeron los asesinatos de uno de los candidatos a la presidencia de la República, así como el levantamiento zapatista indígena que se hizo presente, fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, y se dio la crisis económica. Para salir de estas dificultades económicas se profundizó la liberación económica y financiera, se privatizó el sistema de pensiones, se descentralizó la educación y el sistema de salud. Las características de esta política social fue la segmentación y selección social y la profundización de la pobreza. En estas condiciones se ampliaron los estudios sobre el Estado en los procesos de transición a la democracia, la legitimidad, la gobernabilidad, los estudios sobre los municipios, la cultura política y los indígenas en el Estado. Es entonces cuando se hace esta nueva alternancia en el año 2000, donde la economía creció poco, lindando un 2%. Por ello, la creación de empleos fue baja también. Ante esto, la migración y el trabajo informal aumentaron. Esta situación se agravó en la crisis del 2008 de Estados Unidos, por lo que la tendencia económica prosiguió, aunada al crecimiento en el precio de los alimentos básicos y del petróleo en el mundo. Asimismo, la situación del narcotráfico en México empeoró y los señalamientos de los partidos de oposición calificaron la administración del gobierno de inviable. También es importante hablar del Estado mexicano y sus políticas públicas en la parte de salud. La política de salud en México en el siglo XX surge de la Constitución de 1917. Anteriormente ya se daba atención sanitaria, pero como derecho social es un legado de la revolución. Durante los años 20 y 30 se dio toda la implementación institucional y legal para conformar la estructura del sistema de salud del país. Algunos beneficios con la protección y el cuidado del trabajador. Por eso se promulgó la Ley Federal del Trabajo, se creó el Servicio de Sanidad de los Estados para mejorar los servicios de salud en las entidades federativas. Se inician campañas de vacunación, se estableció una administración del sistema de agua potable y alcantarillado, se creó la Secretaría de Asistencia Pública en este gobierno. Desde finales de los años 90 y en los gobiernos de la alternancia se incrementó el gasto en salud, pero no lo suficiente, pues apenas se cubría a un poco más de la mitad de la población. Se amplió la cobertura de atención médica en el Seguro Popular, pero es una atención deficiente, muy básica, con médicos generales y se otorgan medicamentos muy elementales. Además, el sector de salud privado aumentó considerablemente, sobre todo la atención primaria básica de médicos que laboran en consultorios de diferentes cadenas farmacéuticas, que es a lo que se puede acceder a una gran parte de la población. Entonces nos lleva a la reflexión de cómo estamos el día de hoy ante
diferentes acontecimientos del cambio, por ejemplo, de este sistema de salud e ir por esa universalidad que se quiere. Gracias.